La historia reciente del auge inmobiliario en Texas parecía, durante años, una narrativa escrita para nunca tener un final oscuro. Era la tierra prometida del crecimiento ilimitado, donde cada ciudad, cada suburbio y cada lote parecían destinados a multiplicar su valor casi automáticamente. Las carreteras se expandían, las constructoras trabajaban día y noche, los anuncios repetían que mudarse al estado significaba abrazar un futuro estable, próspero y accesible. Personas llegaban desde California, Nueva York, Illinois y prácticamente cada rincón del país buscando un lugar donde la vivienda fuera más barata, los impuestos más llevaderos y el estilo de vida más amplio y tranquilo. Durante casi una década, Texas se transformó en el símbolo del verdadero sueño suburbano americano. Sin embargo, lo que parecía un ascenso imparable comenzó a mostrar grietas que pocos estaban dispuestos a aceptar. Lo que se creía una simple desaceleración natural empezó a tomar la forma de algo más grande, más serio y más profundo, un punto de inflexión que nadie vio venir o que muchos prefirieron ignorar. El problema es que el mercado inmobiliario no cae de un día para otro. Primero cruje, después se tensa, finalmente se rompe. Y justo ahora, en este momento, Texas está viviendo el eco de decisiones acumuladas, presiones económicas ocultas, comportamientos especulativos y una migración que cambió de dirección sin previo aviso. A pesar de que el relato oficial continúa diciendo que todo está bajo control o que solo se vive una normalización, la realidad en el terreno físico es completamente distinta. Las calles que antes estaban llenas de camiones de construcción ahora tienen lotes vacíos, proyectos detenidos y casas nuevas que nadie quiere o nadie puede pagar. Las familias que en algún momento luchaban por ofertar por encima del precio de lista ahora prefieren esperar porque saben que los precios bajan cada mes. Los agentes inmobiliarios, que hace 2 años tenían listas de espera, hoy multiplican sus estrategias de marketing tratando de atraer a compradores que ya no existen en la misma cantidad. Pero lo más importante es entender cómo se llegó hasta este punto. El crecimiento acelerado fue tan intenso que ocultó señales de agotamiento. Las ciudades se expandieron más rápido de lo que podían sostener con infraestructura. Los municipios aumentaron impuestos para cubrir servicios, los seguros se dispararon debido al incremento de catástrofes climáticas y el costo de vivir en el estado dejó de ser competitivo frente a otras regiones. Lo que antes era más barato dejó de serlo, y la relación costo-beneficio se rompió por completo. Al mismo tiempo, los ingresos no crecieron al ritmo del aumento de gastos y muchas familias comenzaron a sentir que algo no cuadraba. Sus hipotecas eran más altas, sus seguros se duplicaban y los impuestos los ahogaban, mientras sus salarios permanecían estancados. Este es el contexto que abrió la puerta al cambio más significativo, el comienzo de la migración inversa. Miles de personas que habían llegado en busca de una vida más asequible empezaron a regresar a sus estados originales o a mudarse a otros lugares donde los costos no se dispararon de manera tan abrupta. Empresas que habían anunciado expansiones gigantescas comenzaron a frenar sus proyectos o a reducir su presencia. La fuerza laboral se movió, la demanda cambió y el equilibrio que sostenía al mercado desapareció. Texas, por primera vez en muchos años, dejó de ser un imán y comenzó a ser un territorio de advertencia. Las señales estaban allí, pero nadie quería verlas. Inventarios creciendo mes tras mes, casas nuevas, sin compradores, precios bajando a pesar de los incentivos, aseguradoras negándose a cubrir zonas completas, propietarios atrapados en hipotecas imposibles de mantener, inversionistas vendiendo antes de que la caída fuera peor. Cada uno de esos elementos, tomado por separado, parecía manejable, juntos forman la tormenta perfecta. Y aunque todavía existe un discurso que intenta tranquilizar diciendo que todo es parte del ciclo, la realidad es que este ciclo es distinto. Los fundamentos cambiaron, la migración cambió, los costos cambiaron, y la base que sostenía el boom ya no está allí. Por eso esta primera parte es fundamental. Entender que lo que ocurre en Texas no es una casualidad ni un capricho del mercado. Es la consecuencia inevitable de un crecimiento acelerado que superó los límites naturales de sostenibilidad, y es apenas la puerta de entrada a una serie de casos y situaciones que muestran, uno a uno, cómo el Estado que en algún momento fue el ejemplo perfecto de expansión y oportunidad ahora revela señales claras de agotamiento, fractura y reajuste estructural.
Lo que viene a continuación no es exageración, sino el reflejo de una realidad que está cambiando más rápido de lo que muchos pueden procesar. El deterioro del mercado inmobiliario no ocurre como un terremoto repentino que sacude todo en un solo instante. Ocurre como una sucesión de pequeñas fracturas que empiezan a propagarse hasta que un día, sin previo aviso aparente, todo se derrumba. Y esto es exactamente lo que ha comenzado a verse en Texas. Un declive que no puede atribuirse a una sola causa, sino a un conjunto de presiones que se alimentan entre sí, reforzándose y amplificando sus efectos. Lo que parecía un simple ajuste se volvió una tendencia clara, y lo que muchos insistieron en llamar una desaceleración temporal terminó siendo el inicio de un ciclo descendente que ahora abarca seguros, impuestos, inventarios y finalmente precios. Cada uno de estos elementos por sí solo ya bastaría para enfriar un mercado. Juntos, se convierten en un golpe casi imposible de esquivar para propietarios, compradores e inversionistas. Todo comenzó de manera silenciosa, con el aumento de las primas de seguros. Durante años Texas se mantuvo como uno de los estados con mayor exposición a riesgos climáticos, huracanes en la costa, tornados en el norte, tormentas severas en prácticamente todas las regiones y un historial creciente de fenómenos extremos. Las aseguradoras, lejos de poder absorber las pérdidas, empezaron a elevar los costos de manera agresiva, llegando incluso a retirarse de áreas completas que consideraban demasiado riesgosas. De un año a otro, familias que habían comprado casas con una proyección de gastos razonable se encontraron con primas duplicadas o triplicadas, haciendo insostenible la convivencia entre hipoteca, impuestos y seguro. Para muchos, mantener su vivienda dejó de ser un acto de estabilidad y se convirtió en una lucha constante contra recibos que crecían más rápido que sus ingresos. Al mismo tiempo, los impuestos a la propiedad comenzaron a presionar desde el otro flanco. Texas no tiene impuesto estatal sobre la renta, lo que siempre fue un atractivo enorme para quienes buscaban alivio fiscal. Pero ese beneficio tiene un costo oculto. Los municipios dependen casi por completo del impuesto a la propiedad para financiar servicios públicos. Con el boom inmobiliario, los valores catastrales subieron sin control, y las ciudades aprovecharon para aumentar sus ingresos sin reducir las tasas. Esto creó un efecto devastador. Incluso si el valor de mercado de una casa comenzaba a bajar, el impuesto seguía subiendo porque se basaba en evaluaciones infladas que no reflejaban la realidad actual. Para muchos propietarios, el impuesto anual se convirtió en una carga tan pesada como la hipoteca misma, empujándolos a vender o mudarse a estados más asequibles. A esa presión creciente se sumó un fenómeno que en su momento parecía positivo: el incremento del inventario. Durante el auge, los nuevos desarrollos crecían a un ritmo frenético. Las constructoras competían por ver quién lanzaba más unidades, quién vendía más rápido, quién expandía más metros de tierra virgen para llenarla con viviendas. Pero cuando la migración comenzó a frenarse y las presiones económicas empezaron a acumularse, ese inventario dejó de ser un símbolo de prosperidad y se convirtió en un ancla. Casas nuevas sin compradores se quedaron vacías durante meses. Proyectos enteros se paralizaron o se terminaron con acabados mínimos para reducir costos. Los vecindarios recién construidos empezaron a mostrar señales de abandono prematuro: calles vacías, carteles de for sale repetidos, urbanizaciones con un aura de estancamiento. Lo que antes era sinónimo de expansión ahora era evidencia de un mercado saturado y debilitado. Con el inventario por las nubes, el siguiente paso era inevitable: la caída de precios. Y aunque muchas personas se niegan a aceptarlo, la baja no fue un simple retroceso o una corrección lógica tras un crecimiento acelerado. Fue la demostración de que la demanda ya no podía sostener los valores inflados artificialmente por años de euforia y especulación. Agentes inmobiliarios comenzaron a notar que las ofertas demasiado altas no recibían visitas, que los compradores exigían reducciones fuertes o créditos para cerrar el trato, que las casas permanecían meses en el mercado sin generar interés real. Lo que antes se vendía en un fin de semana ahora tardaba un trimestre entero. Y lo que antes se vendía por encima del precio de lista ahora necesitaba recortes agresivos para siquiera atraer tráfico. Esta caída de precios no solo afectó a quienes estaban tratando de vender, sino también a quienes ya habían comprado en el pico del mercado. Miles de familias empezaron a experimentar lo que se conoce como equidad negativa,
El valor de su casa era menor que la deuda pendiente de su hipoteca, y aunque no todos estaban al borde del colapso, muchos se dieron cuenta de que estaban atrapados, sin poder vender, sin poder refinanciar y sin ninguna expectativa realista de recuperación a corto plazo. La vivienda, que durante años había sido considerada la inversión más segura, se convertía en una carga impredecible. Lo más preocupante es que este declive no muestra señales de detenerse. Con los seguros cada vez más altos, los impuestos sin freno, un inventario que crece y unos precios que caen, la ecuación es insostenible. No es una simple fase, no es una oscilación natural del mercado, es el resultado de una acumulación de tensiones que finalmente explotaron. Es un panorama general de declive que afecta a todos los niveles del ecosistema inmobiliario y que redefine por completo la percepción que se tenía de Texas como refugio de estabilidad. El estado que prometía oportunidades ilimitadas ahora enfrenta una realidad mucho más dura, y lo más revelador es que esta caída apenas comienza a ser visible en los números oficiales. En el terreno real, en las calles, en los vecindarios y en las conversaciones cotidianas, el deterioro es evidente. Texas está viviendo un momento histórico de ajuste profundo, un cambio que marcará a toda una generación de propietarios y compradores. Leander fue durante años el emblema perfecto de lo que representaba el sueño texano moderno: expansión acelerada, nuevas familias llegando desde todos los rincones del país, urbanizaciones que parecían surgir de la nada de un año a otro, escuelas reconocidas y una sensación generalizada de prosperidad. Era uno de esos lugares donde, si caminabas por las calles recién asfaltadas, podías ver a los vecinos hablando con optimismo sobre el futuro, sobre el rápido crecimiento del valor de sus casas y sobre la idea de que habían elegido el sitio perfecto para formar una vida estable. Leander no solo crecía, sino que crecía con un ritmo tan explosivo que muchos analistas lo consideraban una especie de fenómeno urbano dentro del área metropolitana de Austin. Ese tipo de expansión, sin embargo, siempre tiene un riesgo implícito. Depende de que todos los factores que la sostienen se mantengan alineados. Depende de que la migración continúe, de que la demanda no se debilite, de que las tasas de interés sigan siendo accesibles, de que los costos de vida no se disparen y, sobre todo, de que la percepción de oportunidad no se rompa. El problema en Leander es que no solo uno de esos factores se quebró, sino varios al mismo tiempo, provocando un frenazo que tomó por sorpresa incluso a quienes llevaban décadas estudiando el mercado inmobiliario del estado. La primera señal llegó cuando la demanda comenzó a diluirse. Durante la pandemia y los años inmediatamente posteriores, Leander vivió un flujo masivo de familias que huían de estados con altos impuestos o ciudades saturadas. Ese movimiento se desaceleró, pero nadie anticipó la magnitud de la caída. Las migraciones no solo se frenaron, comenzaron a revertirse. Lo que antes era un destino atractivo, empezó a perder encanto frente a otros estados más accesibles o con mercados menos tensos. Al mismo tiempo, las tasas hipotecarias subieron, golpeando directamente al tipo de comprador que mantenía vivo el motor de Leander: familias de ingresos medios que buscaban un lugar tranquilo con buenas escuelas y un precio todavía razonable para una vivienda grande. Esa combinación de menor demanda y financiamiento más caro fue como cerrar las compuertas del flujo económico que alimentaba al suburbio. El segundo golpe vino desde el lado de la oferta, que en Leander ya había crecido muy por encima de lo que el mercado podía absorber. Las constructoras habían levantado miles de viviendas proyectando que el auge continuaría indefinidamente. Muchas de esas casas ya estaban listas cuando la demanda se desplomó, lo que dejó a desarrolladores con inventarios inmensos y con urgencia de vender para no acumular pérdidas. Empezaron los descuentos silenciosos, incentivos disfrazados, bonos para compradores, ayudas para cubrir tasas, precios que, sin publicarse oficialmente más bajos, ya estaban recortándose de manera agresiva en negociaciones privadas. Y cuando eso no funcionó, comenzaron los recortes visibles, los que ya nadie podía ignorar. El mercado empezó a inundarse de casas nuevas que no encontraban dueño, dándole a Leander un aire de expansión inconclusa, de promesa rota, de un crecimiento que se apagó justo cuando parecía más sólido. A ese escenario se sumó un elemento que pocos tomaron en cuenta cuando decidieron mudarse: los costos de mantener una casa en Leander se dispararon.
Los seguros, presionados por riesgos climáticos crecientes y pérdidas acumuladas, comenzaron a subir a un ritmo insostenible. Los impuestos a la propiedad, que ya eran altos debido a las valoraciones infladas del auge, siguieron subiendo incluso cuando los precios reales de mercado ya empezaban a caer. La ecuación se volvió explosiva, casas que costaban más mantener que vivir. Familias que habían calculado cuidadosamente sus gastos descubrieron que, a pesar de tener ingresos estables, el simple hecho de permanecer en Leander les estaba drenando cada vez más recursos. Y cuando una comunidad entera se ve atrapada entre costos crecientes y valores decrecientes, el miedo se propaga. Los propietarios comenzaron a darse cuenta de que su casa, que durante años fue su principal activo, estaba perdiendo valor más rápido de lo que podían asimilar. Algunos intentaron vender antes de que la caída se profundizara, saturando aún más el inventario disponible. Otros decidieron esperar, con la esperanza de que el mercado rebotara, pero cada mes veían que los listados cercanos bajaban de precio, que las casas tardaban más en venderse y que los compradores ahora venían con exigencias y agresividad negociadora que antes eran impensables. El clima psicológico del mercado cambió. Lo que antes era entusiasmo se transformó en cautela, luego en preocupación y finalmente en una sensación de que el ciclo ascendente había terminado sin intención de regresar pronto. En medio de ese ambiente, Leander pasó de ser el niño prodigio del crecimiento texano a convertirse en uno de los ejemplos más claros del frenazo abrupto que ahora domina el estado. Su caída no es un colapso escandaloso con titulares dramáticos. Es un enfriamiento profundo, un deterioro continuo, un descenso que no genera ruido pero que es igual de devastador para quienes lo viven desde dentro. Lo que sostiene el valor de una zona no es solo la infraestructura o la calidad de vida, es la percepción colectiva de que vale la pena vivir allí. Y Leander, durante años, brilló con esa aura de oportunidad ilimitada. Hoy, esa percepción está desgastada, cuestionada y, en muchos casos, completamente rota. Los propietarios comienzan a aceptar que el valor de sus casas puede tardar años en recuperar el terreno perdido. Los compradores, conscientes del exceso de oferta, se sienten en una posición de poder que no tenían antes. Y las constructoras, que alguna vez traficaron con el optimismo y la escasez, ahora están atrapadas en un mercado donde la abundancia no es sinónimo de prosperidad, sino de saturación. Leander no es un caso aislado, es un síntoma visible de lo que está ocurriendo en gran parte del estado, pero su caída es especialmente emblemática porque representa, de forma casi didáctica, cómo puede derrumbarse un mercado que solo unos meses atrás parecía indestructible. Y es precisamente por eso que entender su trayectoria es fundamental para comprender la magnitud de lo que realmente está pasando en Texas. Estoy listo para continuar con el próximo caso cuando tú me indiques. Frisco siempre fue el ejemplo perfecto de lo que muchos llamaban el sueño texano modernizado, un lugar donde las grandes empresas se alineaban para construir campus sofisticados, donde las familias jóvenes buscaban escuelas de alto nivel y donde los desarrolladores inmobiliarios parecían tener una varita mágica que convertía cualquier terreno disponible en oro puro. Durante más de 2 décadas, Frisco representó ese modelo aspiracional que muchos estados intentaron imitar sin éxito: crecimiento corporativo, expansión residencial, estabilidad económica y una reputación cultural cuidadosamente construida como la meca de la nueva clase profesional. Todo eso funcionó hasta que dejó de funcionar. Lo que hoy vive Frisco no es un derrumbe dramático acompañado de titulares alarmantes, sino un proceso silencioso, metódico y casi quirúrgico, un desinfle constante y sostenido que está reconfigurando el valor real de la zona y que demuestra que incluso los mercados más sólidos pueden fracturarse desde adentro cuando las bases que los sostenían empiezan a corroerse sin que nadie quiera aceptarlo abiertamente. La principal razón por la que el declive de Frisco no se siente como un colapso inmediato es porque su caída está envuelta en una narrativa de ajustes normales, como si todo lo que está ocurriendo fuera parte de un ciclo común y esperado. Sin embargo, basta mirar detenidamente ciertos indicadores clave: tiempos de venta, acumulación de inventario, aumento de cancelaciones de construcción, caída en solicitudes de hipoteca, salida silenciosa de corporaciones pequeñas y medianas y la desaceleración abrupta del flujo de reubicación empresarial, para comprender que lo que sucede no es un respiro del mercado, sino una transformación estructural
que está erosionando la identidad misma de Frisco como joya corporativa del norte de Texas. Todo comienza con algo que durante años parecían fortalezas inquebrantables, los megaproyectos empresariales. Esos grandes anuncios que antes generaban titulares optimistas y disparos inmediatos en la plusvalía, ahora se han convertido en recordatorios incómodos de una época en la que se construía demasiado rápido y con demasiada confianza en un crecimiento perpetuo que nunca fue sostenible. Muchas de las empresas que se mudaron a Frisco lo hicieron durante una oleada de incentivos fiscales generosos y un ambiente económico optimista que prometía retornos inmediatos. Pero a medida que la economía nacional comenzó a presionar, las tasas de interés se dispararon y los costos operativos locales crecieron de forma agresiva. Esas mismas empresas empezaron a reconsiderar sus compromisos. Al principio lo hicieron en silencio, congelando contrataciones, reduciendo personal, transfiriendo departamentos a ciudades más baratas o simplemente renunciando al crecimiento físico que habían prometido al establecerse allí. Lo que siguió fue una cadena de efectos que afectó directamente al mercado inmobiliario. Cuando la expansión corporativa se detuvo, también lo hizo el flujo constante de profesionales que solían llegar dispuestos a pagar precios elevados por casas nuevas o recientemente renovadas. De pronto, las propiedades que antes se vendían en días comenzaron a quedarse semanas, luego meses y en algunos casos más de medio año sin recibir ofertas competitivas. El inventario empezó a subir lentamente, casi imperceptiblemente al principio, y luego con una fuerza acumulada que reveló lo que muchos intentaban negar. Frisco ya no era un mercado de escasez, sino un mercado saturado. Los constructores intentaron amortiguar el golpe ofreciendo incentivos masivos, desde tasas promocionales hasta mejoras gratuitas dentro de las viviendas. Sin embargo, incluso esas estrategias comenzaron a perder efectividad cuando los compradores se dieron cuenta de que el verdadero problema no era el precio en sí mismo, sino la incertidumbre sobre el futuro de la zona. Cuando un mercado depende demasiado de una narrativa de crecimiento, basta que esa narrativa se deslice un poco hacia la duda para que todo el sistema comience a desacelerarse, y eso fue exactamente lo que ocurrió. El otro factor determinante fue el incremento acelerado en los impuestos a la propiedad. Durante años, los residentes de Frisco pagaron impuestos elevados bajo la premisa de que el valor de sus viviendas aumentaría indefinidamente, compensando cualquier carga financiera extra. Pero cuando los precios comenzaron a retroceder y los impuestos continuaron subiendo, la ecuación dejó de ser atractiva. Muchos propietarios que compraron en el pico ahora están atrapados en una situación en la que su casa vale menos que hace 2 o 3 años, pero los costos de mantenerla son más altos que nunca. Este desbalance está generando una presión silenciosa, pero intensa, que empuja a muchas familias a poner sus propiedades a la venta simplemente para evitar que los gastos sigan superando sus ingresos disponibles. A esto se suma otro elemento crucial en el declive actual: el cambio en las preferencias de las nuevas generaciones. La idea del suburbio corporativo perfecto, lleno de desarrollos homogéneos y grandes centros comerciales, ya no tiene el atractivo que tuvo para las generaciones anteriores. Los jóvenes profesionales, especialmente aquellos que trabajan en sectores de tecnología, medios o emprendimiento, están priorizando ciudades más densas, con vida cultural y costos moderados. Frisco, que antes era un símbolo de éxito, ahora comienza a verse como un modelo antiguo, costoso, dependiente del automóvil, rígido y lejos de los centros urbanos más vibrantes. Esto ha reducido de manera considerable su atractivo para los compradores emergentes, afectando directamente la demanda. Incluso la infraestructura, que en su momento fue uno de los mayores puntos fuertes, hoy está funcionando en contra del mercado. Las carreteras saturadas, los tiempos de traslado cada vez más largos y la falta de un sistema de transporte público eficiente están deteriorando la calidad de vida que antes se vendía como premium. Las familias que antes pagaban precios exorbitantes por vivir en Frisco ahora empiezan a preguntarse si realmente vale la pena continuar haciéndolo cuando otras ciudades cercanas ofrecen costos más bajos, menos congestión y una mayor diversidad de oportunidades. La verdad incómoda, esa que pocos agentes inmobiliarios se atreven a decir abiertamente, es que Frisco ya no está compitiendo por ser el mejor suburbio de Texas, ahora está compitiendo por no caer al ritmo de un mercado que se está redefiniendo sin su participación activa. El desinfle no es dramático, pero es constante.
No es un colapso visible, pero es profundo. Y lo más preocupante es que no hay señales claras de que la tendencia pueda revertirse pronto, porque los factores que la impulsan no son temporales, sino estructurales: costos altos, saturación, presión fiscal, pérdida de atractivo generacional, cambios económicos y un exceso de confianza que llevó años construir y minutos fracturar. Frisco no está cayendo de golpe, está desmoronándose de forma silenciosa. Y a veces, esos son los colapsos más difíciles de revertir. Conroe fue durante años el ejemplo más llamativo del norte del área metropolitana de Houston, un territorio que parecía no conocer límites, donde cada mes surgía un nuevo desarrollo residencial, una nueva extensión vial, un nuevo centro comercial, una nueva comunidad planificada que prometía ser la próxima gran joya del crecimiento texano. La narrativa que rodeaba a Conroe era poderosa. Se decía que era el nuevo campo de oportunidad, un lugar donde los precios aún eran accesibles comparados con mercados ya saturados, pero con un potencial de valorización impresionante. Esa combinación explosiva atrajo familias jóvenes, inversionistas, desarrolladores ambiciosos y un flujo constante de compradores que veían en Conroe lo que tantas ciudades habían perdido: espacio para expandirse y un horizonte que parecía ilimitado. Durante mucho tiempo esa visión se cumplió. Los fraccionamientos se levantaban casi de la noche a la mañana. Los constructores no daban abasto. Las casas que se listaban se vendían incluso antes de terminar la construcción. Los anuncios de crecimiento poblacional se repetían con orgullo. Los comercios florecían, y la ciudad se convirtió en sinónimo de expansión sin restricciones. Pero ese crecimiento acelerado escondía una fragilidad profunda. Se sostenía en la premisa de que la demanda seguiría aumentando indefinidamente. Esa idea, que parecía lógica cuando las tasas eran bajas y la migración hacia Texas alcanzaba picos históricos, comenzó a desmoronarse cuando múltiples factores externos, tasas hipotecarias elevadas, saturación del inventario, agotamiento de compradores, inflación en costos de construcción, presiones en seguros y un cambio en prioridades migratorias, empezaron a chocar violentamente con la realidad local. Conroe, la ciudad que muchas veces se promocionó como capaz de absorber crecimiento ilimitado, descubrió brutalmente que todo mercado tiene un punto de ruptura. Ese punto ya llegó. Hoy, la situación es muy distinta a la que se vivía hace apenas 3 años. Miles de viviendas nuevas permanecen vacías o tardan meses en venderse. Los desarrolladores están reduciendo ritmos de construcción a niveles que no se veían desde hace más de una década. Las constructoras están ofreciendo incentivos agresivos, compras de tasa, descuentos directos, mejoras gratuitas, paquetes de cierre, tratando desesperadamente de mover inventario. Lo que antes se vendía solo ahora requiere marketing pesado y aún así no genera el mismo interés. El principal problema es la sobreoferta. Conroe creció tan rápido que superó su propia capacidad para sostener la demanda. Se construyó demasiado rápido, impulsados más por la expectativa de ganancias futuras que por las necesidades reales de la población. Las proyecciones de crecimiento migratorio que se usaron como base para justificar nuevos desarrollos quedaron obsoletas en cuanto la economía nacional se enfrió y numerosos trabajadores que habían llegado de otros estados comenzaron a detener sus planes de mudanza o, peor aún, a regresar a sus lugares de origen. El resultado es una ciudad llena de viviendas listas para ocupar, pero sin suficientes compradores calificados para absorberlas. A esto se suma un segundo factor crítico: el costo de los seguros en Texas, particularmente en zonas con creciente riesgo climático. Conroe ha sido afectada cada vez más por tormentas intensas, inundaciones inesperadas y condiciones meteorológicas extremas que han elevado los precios de aseguramiento a niveles que hacen que muchas familias reconsideren la compra de una casa en la zona. Aquello que antes era visto como un precio accesible ahora empieza a dejar de serlo cuando se suman los gastos reales, hipoteca alta por tasas elevadas, seguros costosos, impuestos a la propiedad crecientes y servicios municipales bajo presión debido al crecimiento rápido. La ecuación económica se volvió pesada, poco atractiva y, en algunos casos, insostenible para quienes buscaban una oportunidad de establecerse. Pero hay otro elemento que ha acelerado la desaceleración: la infraestructura. Conroe creció tan rápido que no tuvo tiempo de adaptarse al ritmo de expansión. Carreteras congestionadas, servicios públicos saturados,
presión sobre el sistema escolar y obras inconclusas o mal planificadas comenzaron a erosionar la calidad de vida que antes se vendía como uno de los grandes atractivos. El tráfico, que hace 5 años solo era un inconveniente menor durante horas pico, ahora es un problema prácticamente diario y en múltiples zonas de la ciudad. Muchos de los nuevos residentes que se mudaron buscando tranquilidad suburbana descubrieron que la vida en Conroe se volvió más caótica que en áreas urbanas consolidadas. Además de la infraestructura, el mercado laboral local no creció al mismo ritmo que la expansión residencial. Mucha gente que se mudó a Conroe lo hizo bajo la idea de que Houston ofrecía oportunidades masivas a poca distancia, pero los tiempos de traslado, el aumento del tráfico y el desgaste de vivir lejos del centro económico principal terminaron desalentando a muchos. Lo que inicialmente era un atractivo, más espacio por menos precio, se convirtió en una molestia cuando la distancia real entre hogar y empleo comenzó a traducirse en horas perdidas, estrés acumulado y un costo emocional que muchos compradores ya no están dispuestos a asumir. Conroe también enfrentó un fenómeno que pocos anticiparon: la reducción del entusiasmo de inversionistas individuales y de empresas de compra masiva de viviendas. Durante la pandemia y los años posteriores, inversores institucionales y compradores al contado adquirieron propiedades en grandes cantidades, elevando los precios y alimentando artificialmente el boom. Pero cuando las tasas subieron y las rentas dejaron de justificar los precios pagados, esas mismas inversiones comenzaron a desacelerarse, dejando un hueco en la demanda que el mercado tradicional no logró llenar. Sin ese empuje adicional, el mercado volvió a depender de compradores convencionales y la realidad es que no hay suficientes para sostener el volumen de construcción que se venía impulsando. La combinación de sobreoferta, costos crecientes, infraestructura insuficiente, cambio de preferencias migratorias, desgaste logístico y enfriamiento económico, ha colocado a Conroe en una posición delicada. No está cayendo porque sus casas pierdan valor de la noche a la mañana, sino porque el mercado perdió el equilibrio que lo hacía parecer indestructible. Y esa pérdida de equilibrio es más peligrosa que un colapso repentino, porque revela que el modelo de crecimiento acelerado no era sostenible ni replicable indefinidamente. Conroe llegó a su límite. Eso no significa que vaya a desaparecer ni que su mercado quedará inutilizado, pero sí implica que la era del crecimiento sin frenos terminó, y quienes compraron durante el pico, creyendo que el valor subiría eternamente, ahora están enfrentando una verdad incómoda: no se puede construir más rápido que la demanda real, ni se puede apostar a un futuro infinito basado en expectativas que nunca se verificaron. Lo que está ocurriendo en Conroe es la consecuencia directa de no entender que incluso los lugares con mayor expansión tienen un punto crítico. Ese punto ya se cruzó, y lo que viene ahora es un reajuste profundo que tomará años estabilizar, afectando precios, ritmos de construcción, decisiones migratorias y planes de inversión. Conroe, la ciudad que creció como si nada pudiera detenerla, finalmente encontró su límite, y ese límite está redefiniendo su futuro. New Braunfels fue durante gran parte de la última década la ciudad que parecía tenerlo todo: una mezcla perfecta entre encanto histórico, modernidad creciente, calidad de vida envidiable y un atractivo turístico tan arraigado que se convirtió en un motor económico permanente. Sus ríos cristalinos, sus festivales, su gastronomía, sus barrios tranquilos, su cercanía estratégica entre San Antonio y Austin, su vibrante identidad cultural y su sensación permanente de prosperidad la posicionaron como uno de los destinos más codiciados para quienes buscaban reubicarse. De repente, millones de personas que nunca habían escuchado su nombre comenzaron a verla como la ciudad perfecta, ese ideal casi novelesco donde todos soñaban con vivir. Pero detrás de esa perfección aparente se escondía una dinámica que, aunque silenciosa en sus inicios, terminó atrapando a la ciudad en un ritmo que dejó de ser sostenible. El crecimiento acelerado de New Braunfels tenía una característica que muchos pasaron por alto: se alimentaba de tres corrientes simultáneas que, mientras avanzaban en la misma dirección, parecían impulsar la prosperidad, pero cuando empezaron a desacoplarse, revelaron las tensiones profundas del modelo. La primera corriente era la migración masiva de familias que buscaban un estilo de vida más tranquilo pero sin alejarse de grandes centros laborales. La segunda era el turismo continuo, que día tras día llenaba restaurantes, bares, ríos, parques y comercios,
generando empleo y movimiento económico. La tercera era la construcción residencial, que se expandía como un río desbordado, invadiendo antiguos terrenos agrícolas, zonas periféricas y espacios que durante décadas habían permanecido prácticamente intactos. Mientras esas tres fuerzas avanzaron paralelas, el crecimiento parecía milagroso. Pero cuando la migración cambió de ritmo, el turismo empezó a saturar la vida cotidiana de los residentes y la construcción superó la demanda real. New Braunfels se encontró atrapada en una paradoja. La ciudad perfecta dejó de serlo para quienes vivían en ella. Uno de los principales detonantes del freno en el mercado inmobiliario de New Braunfels fue la pérdida del equilibrio entre calidad de vida y presión urbana. Cuando la ciudad comenzó a atraer más y más residentes, el tráfico se multiplicó en cuestión de pocos años hasta convertirse en una molestia diaria que afectaba tanto a los trabajadores locales como a los que viajaban hacia San Antonio o Austin. Calles que antes fluían sin problemas se transformaron en embudos interminables durante horas pico, especialmente en corredores como la I-35, que empezó a funcionar como una vena congestionada que marcaba el ritmo de la vida diaria. Esa pérdida de movilidad erosionó uno de los principales atractivos de la ciudad. Muchas familias que la habían elegido por su tranquilidad comenzaron a experimentar una realidad muy distinta: tiempo perdido, estrés acumulado y un ambiente que ya no se sentía como aquel refugio que tanto había enamorado a los recién llegados. Junto al tráfico, llegó otra consecuencia inevitable del crecimiento descontrolado: la saturación de los servicios. Las escuelas se vieron rebasadas, obligando a ampliaciones constantes que no alcanzaban a cubrir la matrícula creciente. Los hospitales, clínicas y servicios médicos comenzaron a sufrir tiempos de espera mucho mayores. Los parques, que antes se percibían como espacios amplios y relajantes, empezaron a lucir llenos incluso entre semana. Y las infraestructuras básicas, agua, energía, drenaje, empezaron a experimentar tensiones que no habían sido previstas. New Braunfels había crecido demasiado rápido como para que la ciudad pudiera modernizarse al ritmo necesario. Parte del atractivo original era la sensación de espacio, de tranquilidad, de orden. Pero esa esencia comenzó a desvanecerse conforme la ciudad se transformaba, y muchos residentes que habían comprado casas esperando una vida lejos del caos urbano se encontraron atrapados en una versión más pequeña, pero igual de acelerada, de las grandes metrópolis que intentaron dejar atrás. A medida que los problemas de infraestructura se hacían visibles, otro elemento comenzó a presionar el mercado inmobiliario: el costo de vivir en una ciudad donde la demanda había disparado los precios mucho más allá de lo que la población local podía sostener. Durante años, New Braunfels se volvió un punto caliente para inversionistas que compraban casas con la esperanza de rentarlas a turistas o de revenderlas con ganancias rápidas. Ese comportamiento elevó artificialmente el valor de la vivienda, desconectándolo del salario promedio de los residentes locales. El resultado fue un mercado que empezó a fracturarse: por un lado compradores externos con capital, por el otro familias locales que quedaban cada vez más excluidas del sueño de la vivienda propia. Pero cuando las tasas hipotecarias subieron, esos inversionistas desaparecieron casi por completo, y la demanda que antes parecía infinita cayó abruptamente. El inventario aumentó. Las casas que antes se vendían en días comenzaron a pasar semanas o meses en los listados. Los constructores, que habían apostado agresivamente por la expansión, se encontraron con comunidades enteras incompletas, casas vacías y desarrollos que ya no generaban la respuesta esperada. New Braunfels, que durante años parecía inmune a las fluctuaciones del mercado, ahora enfrentaba una nueva realidad: la demanda ya no compensaba la oferta creciente. El turismo, que siempre había sido un motor económico sólido, también empezó a mostrar su lado oscuro. Lo que para la economía era movimiento, para los residentes significaba saturación. Más visitantes implicaban más tráfico, más ruido, más desgaste en las zonas públicas y más tensiones entre quienes viven allí todo el año y quienes llegan solo por unos días. Algunos barrios residenciales vieron proliferar las rentas a corto plazo, lo que alteró la dinámica comunitaria y generó fricciones que impactaron la percepción general de estabilidad y tranquilidad. Cuando una ciudad deja de sentirse como un hogar y comienza a sentirse como un destino turístico permanente, parte de su esencia se pierde. Esa pérdida, aunque intangible,
tuvo efectos directos en la demanda de vivienda permanente. El mercado laboral local tampoco ayudó a sostener el crecimiento. Aunque la región tiene empleo, la mayoría de los mejores trabajos siguen concentrados en las grandes áreas metropolitanas cercanas. Eso significa que muchos residentes dependen de viajes largos, y cuando el tráfico empezó a volverse insoportable, el costo emocional y práctico de vivir en New Braunfels aumentó más de lo previsto. Esa combinación, tráfico pesado, infraestructura saturada y distancias laborales significativas, hizo que muchos potenciales compradores redirigieran su interés hacia otras áreas con menor presión urbana. A todo esto se sumó un factor que ha golpeado especialmente fuerte a Texas: los seguros. Las primas se han disparado año tras año, afectando directamente el costo total de mantener una vivienda. En New Braunfels, donde muchas casas recientes se construyeron en áreas anteriormente consideradas seguras, pero que ahora están sujetas a nuevas evaluaciones de riesgo, el costo anual del seguro se volvió un factor decisivo que llevó a cientos de compradores a retirarse de ofertas o a buscar alternativas más económicas. Lo que distingue a New Braunfels de otras ciudades en declive no es una caída dramática, sino una pérdida progresiva de equilibrio que la atrapó en un ritmo de vida que dejó de ser compatible con el sueño que vendía. Es como si la ciudad hubiera acelerado tanto en su búsqueda de perfección que terminó chocando contra sus propios límites estructurales. La magia del lugar no desapareció, pero se vio empañada por una compleja red de factores que frenaron el mercado inmobiliario y transformaron la percepción de quienes alguna vez la vieron como una utopía moderna. Hoy, New Braunfels es una ciudad en transición. Hermosa, sí. Atractiva, sin duda. Pero atrapada en un ritmo que ya no puede sostener. Las casas siguen en pie, los ríos siguen fluyendo, los festivales continúan, pero el mercado ya no respira con la misma fuerza. Las señales del ajuste son claras: inventario en aumento, ventas más lentas, precios que comienzan a retroceder, compradores que se retiran, desarrolladores que pausan proyectos y familias que reconsideran si realmente vale la pena pagar el costo total de vivir en una ciudad cuya perfección se convirtió, sin quererlo, en su propia trampa. New Braunfels no está cayendo porque haya perdido su encanto, sino porque su ritmo dejó de ser compatible con la vida cotidiana de quienes buscaban estabilidad. La ciudad perfecta está aprendiendo, a la fuerza, que incluso la belleza más sólida necesita equilibrio. Y cuando ese equilibrio se rompe, todo desde el mercado inmobiliario hasta la vida diaria, empieza a cambiar más rápido de lo que nadie imaginó. Mansfield siempre fue visto como el ejemplo perfecto del suburbio moderno: limpio, seguro, equilibrado, con buenas escuelas, parques cuidados, una comunidad tranquila y una ubicación estratégica que permitía trabajar cerca de Dallas, Fort Worth o Arlington, sin tener que vivir dentro del caos urbano. Durante más de una década este equilibrio parecía imposible de romper. Las familias lo elegían porque ofrecía exactamente lo que muchos buscaban: espacio, tranquilidad, accesibilidad y una sensación de refugio. No era una ciudad que intentara impresionar ni tampoco convertirse en un epicentro de moda o especulación. Mansfield era simplemente el lugar donde miles de personas encontraban un ritmo de vida manejable, estable, casi ideal. Pero cuando el ciclo económico empezó a endurecerse, los costos crecieron sin control y la migración se desaceleró, el equilibrio que había sostenido su mercado inmobiliario comenzó a fracturarse desde adentro, revelando que la armonía que sostenía a la ciudad dependía de condiciones que ya no existen. La esencia de Mansfield se construyó sobre la promesa de estabilidad: una ciudad lo suficientemente cerca de todo para ser conveniente, pero lo suficientemente aislada para evitar los problemas de las grandes metrópolis. Ese balance funcionó bien mientras el crecimiento regional se mantenía lineal, pero el auge migratorio que impactó Texas después de 2020 introdujo un ritmo que Mansfield no estaba preparado para absorber. Miles de nuevos residentes, muchos de ellos provenientes de ciudades con costos más altos o ritmos más frenéticos, buscaron en Mansfield una versión más accesible y tranquila de la vida suburbana. Ese flujo repentino elevó los precios rápidamente, no por desarrollo sostenible, sino por una demanda que superaba por completo la capacidad de respuesta de la infraestructura, de los servicios y del mercado mismo. Durante años, la narrativa dominante era que Mansfield siempre mantendría su atractivo
porque parecía inmune a los extremos. No era un mercado de lujo frágil como otros del norte del estado, ni tampoco un suburbio barato y saturado. Estaba justo en ese punto intermedio que lo hacía deseable para casi cualquier tipo de comprador. Pero esa misma versatilidad fue su punto débil. La ciudad no tenía un sector económico dominante que pudiera sostener una subida explosiva de precios. No era tecnológicamente dependiente, no era turísticamente masiva, no tenía un núcleo industrial lo suficientemente robusto, ni un éxodo demográfico a gran escala que justificara la expansión inmobiliaria acelerada. Mansfield creció porque otros crecían, y cuando esos motores externos comenzaron a desacelerarse, su propio mercado quedó expuesto. Uno de los factores que más dañó su estabilidad fue el incremento descontrolado de los impuestos a la propiedad. Durante el auge, esos impuestos parecían manejables debido a los altos ingresos y la percepción de que el valor de las casas solo iba a seguir subiendo. Pero cuando los precios comenzaron a estabilizarse, y en algunos casos a retroceder, las familias se encontraron atrapadas en un doble problema. Sus viviendas ya no ofrecían el mismo potencial de apreciación y al mismo tiempo, mantenerlas era cada año más costoso. Muchos propietarios comenzaron a preguntarse cómo era posible que una casa que valía lo mismo, o incluso menos, que hace 2 años costara mucho más cada año en impuestos y seguros. Ese desbalance se convirtió en una carga que empezó a empujar a algunas familias fuera de la ciudad y a desincentivar a nuevos compradores. El mercado de seguros añadió una presión adicional que Mansfield no estaba preparado para enfrentar. A diferencia de las comunidades costeras, donde las primas extremadamente altas están normalizadas, los suburbios del interior del estado generalmente disfrutaban de costos manejables. Pero los cambios en la industria aseguradora, el aumento de reclamos por tormentas, granizo y eventos climáticos, junto con nuevas evaluaciones de riesgo regional, dispararon las tarifas incluso en zonas tradicionalmente consideradas de bajo riesgo. Muchas familias que antes podían costear cómodamente una casa en Mansfield comenzaron a ver incrementos anuales que rompían por completo su presupuesto familiar. Otros compradores potenciales simplemente tomaron la decisión de no comprar, dejando más inventario en el mercado y prolongando los tiempos de venta. La expansión residencial también jugó un papel crítico en el deterioro del equilibrio. Durante los años de auge, desarrolladores construyeron a una velocidad que jamás se había visto en Mansfield. Nuevos barrios se levantaron como si la demanda futura estuviera garantizada eternamente. Casas casi idénticas, diseñadas para venderse rápido, surgieron en lotes que hasta hace pocos años habían sido pastizales, terrenos vacíos o espacios poco urbanizados. Esa expansión funcionó mientras las familias seguían llegando, pero cuando la migración y el crecimiento del área comenzaron a normalizarse, la cantidad de viviendas disponibles superó la capacidad del mercado. De repente lo que antes se vendía en días empezó a tardar meses. Las constructoras comenzaron a ofrecer incentivos, descuentos, tasas compradas artificialmente y bonificaciones para atraer compradores. Pero incluso así los inventarios seguían aumentando. Las familias que vivían en Mansfield empezaron a sentirse atrapadas entre dos fuerzas: la presión económica creciente y una ciudad que ya no ofrecía el mismo ritmo de vida tranquilo de antes. El tráfico comenzó a intensificarse debido al crecimiento regional. Los servicios escolares enfrentaron mayor carga. Pequeñas fricciones se acumularon en la vida diaria. Lo que antes era un suburbio eficiente se transformó en un espacio donde todo estaba un poco más saturado, un poco más costoso, un poco más tenso. Ese cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero sí se hace evidente con el tiempo. Lo que las familias valoraban, la calma, la estabilidad, la accesibilidad, empezó a diluirse lentamente, y con ello también el atractivo del mercado inmobiliario. El empleo también jugó un papel importante. Muchas familias en Mansfield dependen de trabajos ubicados en ciudades cercanas, lo que implica viajes diarios. Cuando el costo de vida aumentó y las distancias se hicieron más estresantes debido al tráfico, algunos residentes comenzaron a cuestionar si valía la pena quedarse. Una casa puede ser hermosa, un barrio puede ser tranquilo, pero si el costo total de mantener ese estilo de vida deja de ser razonable, la ecuación se rompe. Esa ruptura, silenciosa pero constante, fue empujando a algunas familias a buscar alternativas más sostenibles. Mansfield quedó atrapada en un equilibrio que ya no puede sostenerse. Su atractivo nunca fue el lujo ni el exceso,
sino la estabilidad accesible. Pero cuando el costo de vivir allí subió tan rápido que ya no correspondía con los salarios locales, el modelo que había mantenido su crecimiento comenzó a tambalearse. La ciudad se encuentra hoy en una transición inevitable, ya no puede sostener el ritmo de expansión que la definió durante años, y su mercado inmobiliario está obligado a reajustarse para encontrar un nuevo punto de equilibrio, uno mucho más realista y menos dependiente de un crecimiento externo que ya no tiene la misma fuerza. Las señales del ajuste están claras: inventarios más altos, compradores más cautelosos, precios que dejan de subir y, en muchos casos, comienzan a retroceder, desarrolladores que frenan proyectos, residentes que reevalúan si quedarse o mudarse, y una ciudad que intenta adaptarse a un entorno económico que ya no la favorece como antes. Mansfield no está cayendo porque haya hecho algo mal, sino porque su equilibrio estaba sostenido por una combinación de factores extraordinarios que simplemente ya no existen. La ciudad sigue siendo un buen lugar para vivir, pero ya no es ese refugio perfecto y accesible que parecía imposible de romper. La realidad económica actual la ha obligado a confrontar una verdad difícil: incluso los suburbios más estables tienen un límite, y Mansfield acaba de tocar el suyo. Pflugerville siempre fue presentada como la opción sensata, el respiro para quienes trabajaban en Austin, pero no podían o no querían pagar los precios asfixiantes de la capital. Durante años, esta ciudad funcionó como ese punto medio ideal donde la gente encontraba casas más amplias, calles tranquilas, escuelas decentes y un sentido de comunidad que parecía perdido en las urbes saturadas. Sin embargo, lo que alguna vez fue su mayor fortaleza terminó convirtiéndose en la causa principal de su declive. Cuando una ciudad se construye en torno a ser la alternativa barata, inevitablemente colapsa en el momento en que deja de cumplir esa función. Y eso es exactamente lo que ocurrió aquí. La primera señal del derrumbe llegó cuando los precios de las viviendas comenzaron a subir a un ritmo desproporcionado respecto a los salarios locales. No fue un simple incremento natural del mercado, fue una escalada artificial impulsada por inversionistas externos que vieron a Pflugerville como terreno fértil para replicar la burbuja que se estaba formando en Austin. De repente el perfil de comprador cambió. Ya no eran familias locales buscando estabilidad, sino compradores especulativos que jamás planeaban vivir en las casas que adquirían. Esto creó un desbalance severo, los precios se dispararon, pero la demanda real, la que surge de personas que verdaderamente necesitan vivienda, comenzó a desmoronarse. Conforme los precios seguían subiendo, algo más empezó a fracturarse: la percepción de asequibilidad, ese pilar que había sostenido la identidad de Pflugerville durante tantos años. Cuando una ciudad pierde la narrativa que la convierte en opción viable, pierde también el flujo constante de nuevos residentes que mantienen su economía en movimiento. Las familias que solían considerarla una alternativa, vieron que podían obtener lo mismo, o incluso mejor, en otros suburbios emergentes, muchos de ellos al norte o al noreste, donde los desarrolladores aún tenían margen para ofrecer precios competitivos. Mientras tanto, Pflugerville se quedó atrapada en un punto incómodo, demasiado cara para quienes buscaban accesibilidad, pero no lo suficientemente atractiva para quienes podían pagar más y querían servicios o infraestructura premium. Otro factor determinante fue el deterioro gradual de la infraestructura urbana. La ciudad experimentó un crecimiento acelerado durante más de una década, pero nunca invirtió lo suficiente para modernizar sus rutas, servicios públicos y espacios comunitarios. Las carreteras principales empezaron a mostrar desgaste, el tráfico empeoró, las escuelas, aunque buenas, quedaron sobrecargadas, los parques se volvieron insuficientes para una población creciente. Muchos residentes comenzaron a sentir que estaban pagando más cada año, en hipotecas, en impuestos, en seguros, para recibir menos a cambio. Y esa sensación, cuando se instala en una comunidad, se convierte en una fuerza poderosa que empuja a las personas a buscar nuevos horizontes. El mercado de alquiler sufrió aún más. Con tantos inversionistas intentando convertir viviendas en rentas a precios inflados, la ciudad terminó con una sobreoferta de propiedades que nadie estaba dispuesto a pagar. Las unidades recién construidas quedaron vacías durante meses, los propietarios comenzaron a bajar precios de manera desesperada y finalmente, muchos optaron por vender en pérdidas. Este ciclo de frustración y ajustes constantes erosionó la estabilidad del mercado
y creó un efecto dominó que afectó tanto a compradores como a residentes de largo plazo. La caída de Pflugerville también estuvo marcada por un cambio cultural profundo. La ciudad ya no era vista como el refugio tranquilo que alguna vez atrajo a familias jóvenes, empezó a ser asociada con congestión, altos costos y un mercado volátil. Muchas personas comenzaron a considerar que vivir un poco más lejos, incluso a costa de un trayecto adicional, ofrecía mayor calidad de vida. Las nuevas comunidades diseñadas con mejor planificación, más áreas verdes y precios aún competitivos, robaron la atención que antes pertenecía casi por completo a Pflugerville. A medida que los inventarios crecían y los precios caían, quedó en evidencia que la ciudad no había logrado construir una identidad sólida, más allá de ser más barata que Austin. Y cuando esa narrativa dejó de ser cierta, su mercado inmobiliario se desplomó. Las casas permanecían meses en venta, los vendedores hacían recortes de precio una y otra vez, y los agentes inmobiliarios reconocían que era uno de los mercados más complicados del área metropolitana. Ahora, Pflugerville se encuentra en una encrucijada. Para algunos analistas, está pasando por una corrección severa que eventualmente podría estabilizarse. Para otros, enfrenta un declive estructural que podría durar muchos años, especialmente si no logra reinventarse. Lo cierto es que la ciudad ya no puede depender del mismo discurso de siempre. Necesita reconstruir su atractivo desde cero, invertir en infraestructura, redefinir sus prioridades y, sobre todo, entender que la asequibilidad no es solo un eslogan, sino una responsabilidad que debe sostenerse con acciones reales. En este momento Pflugerville es un ejemplo claro de lo que sucede cuando una ciudad crece demasiado rápido sin una visión a largo plazo y cuando el mercado depende más de expectativas infladas que de necesidades reales. No es el fin del camino, pero sí un llamado urgente a replantear la forma en que se construyen y sostienen las comunidades, en un contexto donde los precios, los costos de vida y la movilidad social cambian más rápido que nunca. Katy, Georgetown y McKinney fueron durante años los tres grandes ejemplos de suburbios texanos, bien administrados, altamente deseables y a prueba de crisis. Los tres crecieron con velocidades distintas, pero compartieron un patrón: buenas escuelas, comunidades planificadas, precios relativamente accesibles y un flujo constante de familias buscando estabilidad. Durante más de una década, representaron lo que muchas personas entendían como el ideal suburbano moderno de Texas. Sin embargo, incluso los mercados que parecían inquebrantables terminaron mostrando una fragilidad profunda cuando se combinaron los mismos factores que están afectando al resto del estado: seguros desbordados, impuestos que se disparan, inventarios saturados, migración inversa y un agotamiento general de la clase media. Katy, Georgetown y McKinney no son excepciones, son ejemplos contundentes de que nadie está realmente a salvo de un sistema que está llegando a su límite. Katy fue durante mucho tiempo la puerta de entrada del sueño suburbano en la zona oeste de Houston. Su crecimiento explosivo respondió al deseo de muchos residentes por alejarse del tráfico y el caos de la ciudad, buscando al mismo tiempo un lugar con escuelas de alto nivel y seguridad. Los desarrolladores hicieron su parte construyendo enormes comunidades planificadas, llenas de lagos artificiales, centros comunitarios, parques y avenidas amplias. Sin embargo, ese modelo de crecimiento vertical comenzó a volverse insostenible cuando los costos de mantenimiento, seguros e impuestos se dispararon. Las casas que antes eran atractivas por su precio razonable hoy se han convertido en un riesgo financiero para las familias promedio. El mercado de Katy padece un fenómeno dual: por un lado, precios que se inflaron más rápido de lo que podían sostenerse; por otro, un aumento dramático en los costos fijos que afecta el presupuesto de cualquier familia que quiera mudarse allí. A esto se suma que la oferta ya no se mueve al ritmo esperado. Los inventarios crecen, los tiempos de venta se alargan y los recortes de precios se han vuelto constantes. De ser uno de los suburbios más codiciados de Houston, pasó a representar los límites de un mercado que agotó su capacidad de absorber nuevos residentes dispuestos a pagar más por lo mismo. Georgetown, por su parte, parecía intocable debido a su aura cultural e histórica y su ubicación privilegiada al norte de Austin. Durante años fue la alternativa elegante al caos de la capital, un suburbio con personalidad propia,
un centro histórico vibrante y desarrollos residenciales que prometían calidad de vida, tranquilidad y espacios abiertos. Pero incluso una ciudad con ese encanto empezó a sufrir las consecuencias del desbalance regional. La llegada masiva de nuevos residentes, muchos de ellos huyendo de los precios de Austin, generó una demanda insostenible que elevó artificialmente el valor de las viviendas. Cuando el mercado se frenó, Georgetown quedó atrapada en el choque entre un inventario creciente y compradores cada vez más cautelosos. El costo del seguro, particularmente en zonas cercanas a áreas de riesgo climático, aumentó de forma tan abrupta que muchas familias reconsideraron su decisión de vivir allí. Además, el tráfico comenzó a erosionar esa supuesta tranquilidad que había sido una de sus mayores promesas. El resultado es un mercado que todavía luce atractivo en apariencia, pero cuya base de compradores disminuye y cuyas cifras revelan una caída silenciosa pero firme. Georgetown ya no es la apuesta segura que fue entre 2015 y 2021. Ahora enfrenta la realidad de que un mercado sobrevaluado no puede sostenerse sin una entrada constante de nuevos compradores con ingresos altos, algo que está desapareciendo en todo el estado. McKinney, considerado durante años uno de los mejores lugares para vivir en Estados Unidos, enfrenta un escenario igualmente complejo. Su reputación lo llevó a atraer miles de familias buscando estabilidad, buena educación y comunidades bien mantenidas. Sin embargo, el crecimiento descontrolado empezó a saturar los servicios públicos y la presión sobre la infraestructura se intensificó. Las escuelas crecieron demasiado rápido, las carreteras quedaron pequeñas y el costo de vida aumentó drásticamente. El seguro residencial, golpeado por tormentas, granizo y el incremento generalizado de costos en Texas, convirtió a McKinney en un lugar cada vez más caro de mantener. Lo que antes era una ventaja competitiva, viviendas grandes y modernas, ahora es un problema cuando los seguros de esas mismas casas superan lo que muchas familias pueden pagar. Los compradores jóvenes que antes impulsaban el mercado se alejan porque simplemente ya no pueden permitirse vivir allí. Al mismo tiempo, quienes desean vender se enfrentan a un público mucho más reducido y selectivo, que compara precios con otros suburbios emergentes donde aún pueden obtener más valor por su dinero. Los tres casos comparten un hilo conductor, no importa cuán fuerte sea un suburbio, todos dependen de la misma clase media que está siendo exprimida desde todas las direcciones. Cuando los costos fijos se vuelven insoportables, cuando los seguros se convierten en una deuda anual que crece sin control, cuando los desarrolladores siguen construyendo sin medir la demanda real, y cuando el flujo migratorio cambia de dirección, incluso los mercados más sólidos comienzan a temblar. Katy, Georgetown y McKinney no están colapsando de la noche a la mañana, pero sí están mostrando un desgaste acelerado que rompe la narrativa de seguridad que por años se les atribuyó. Son el reflejo de un sistema suburbano que ya no funciona como antes, que necesita reinventarse y que está pagando el precio de años de crecimiento sin límites. Su fragilidad no es un accidente, es el resultado directo de un modelo que llegó a su fin. Y así, después de recorrer estos casos uno a uno, queda claro que lo que está ocurriendo no es un fenómeno aislado ni una coincidencia desafortunada. Es la consecuencia inevitable de un modelo que fue creciendo sin medir sus propios límites, confiando en que la demanda sería infinita, en que los precios podrían seguir escalando sin freno y en que la clase media siempre estaría ahí para sostener la estructura. Hoy vemos que no es así. Suburbios que parecían invencibles muestran grietas profundas, lugares que fueron el sueño de muchos ahora evidencian señales de desgaste acelerado, y la realidad se impone con fuerza. Nada es eterno cuando los costos superan la capacidad de las familias para absorberlos. Lo importante ahora es entender que el cambio ya comenzó. La migración inversa está en marcha. Los inventarios siguen creciendo, los seguros no retroceden, y la presión sobre los impuestos apenas está empezando a sentirse. Lo que viene no es una crisis inmediata y catastrófica, sino un reordenamiento del mercado que obligará a todos, compradores, vendedores, desarrolladores y gobiernos locales, a replantear el futuro del modelo suburbano. No se trata de sembrar miedo, sino de aceptar la realidad para tomar mejores decisiones, decisiones informadas, decisiones que permitan proteger el patrimonio y anticiparse a lo que se avecina. Gracias por llegar hasta aquí, por interesarte en entender lo que está pasando más allá de los titulares y las apariencias.
Si este contenido te ayudó, te abrió los ojos o simplemente te dio una nueva perspectiva, te invito a que te suscribas y le des like. Tu apoyo permite que sigamos creando análisis profundos, claros y sin filtros. Nos vemos en el próximo video.